Buenas tardes. Hace 20 años nacía en Palma del Río la Asociación de Empresarios EMPA, un colectivo que pretendía aglutinar el trabajo de los comerciantes, empresarios y empresarias de esta localidad y ser de alguna manera el altavoz de las necesidades, de los objetivos, de los retos que se planteaba un tejido productivo tan destacado y tan importante para cualquier municipio y para cualquier zona y comarca. 20 años que, aunque dice la canción que 20 años no es nada, sí que son muchos días, muchas reuniones, muchos eventos y sí que han dado estas 2 décadas para mucho y sobre todo para situar a Palma del Río en un punto estratégico destacado en la provincia de Córdoba gracias al trabajo que EMPA ha ido desarrollando a lo largo de estas 2 décadas. Unos inicios que fueron allá por el año 2005, en septiembre, y el primer presidente de EMPA fue Pepe Muñoz. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Parece que fue ayer. Pero el tiempo pasa, El tiempo pasa. el tiempo pasa. 20 años, en aquellos inicios ya estaba en esa junta directiva y en ese grupo de trabajo Pepe Palma. Pepe Palma, buenas tardes. Buenas tardes, Luisa. Mucho gusto. Igualmente, quien sucedió en el cargo a Pepe Muñoz, ¿verdad? Después, años más tarde, precisamente en el año 2013, llega a la presidencia de EMPA. Y en la actual junta directiva, el responsable, digamos la cabeza visible, pero con un buen equipo detrás, es José Ramón Ruger. José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Luisa. Gracias también, sobre todo, por contar con mi presencia para moderar esta tertulia, esta mesa de análisis, de debate, de recuerdo también, ¿no? En un trabajo que se ha realizado desde esta sede, pero abierto a la ciudadanía palmeña y no solamente, me atrevería a decir, al tejido comercial y empresarial, porque EMPA ha supuesto un escaparate también de lo que ha sido el desarrollo socioeconómico de esta localidad. ¿Cuáles son los objetivos a grandes rasgos de este 20º aniversario, de esta celebración? Bueno, con respecto al objetivo de la gala, sobre todo, y algo que tengo en mente es que no se quede atrás nadie de lo que ha pasado por aquí. Porque en vano somos los que estamos ahora mismo. No solo me refiero a la junta directiva o a los socios. EMPA es todo el que ha formado parte durante estas 2 décadas, durante estos 20 años, que ha aportado su granito de arena, que tuvieron un esfuerzo increíble al principio, seguramente, no lo que nosotros ya nos encontrábamos ya con un vehículo rodando al que le echamos gasolina para que siguiera rodando. Y esos esfuerzos que durante 20 años se pusieron en la mesa y se han hecho tantísimas cosas sobre el pedido socioeconómico de Palma del Río, esté presente ese día en la gala, porque creo que es un reconocimiento a muchas personas que han aportado mucho, no solo al tejido empresarial de Palma, sino en sí a nuestro pueblo. Ujú. Pepe Muñoz, cuando se empiezan a dar los primeros pasos para crear la asociación, ¿qué se palpaba en el ambiente? ¿Por qué se veía esa necesidad de trabajar unidos? Bueno, en ese momento, en el ambiente empresarial, quizás no se detectaba esa necesidad. Era más en empresarios concretos. Yo en mi caso estaba en un consejo de administración donde había 12 pueblos de la provincia y el único que no tenía asociación de empresarios era Palma del Río. Entonces, con Pepe lo hablábamos mucho, siempre que salíamos hablábamos del tema, hasta que un día dijimos, mira, esto hay que darle forma. Y entonces pensamos que el que mejor nos podía orientar en aquella época era Marcelino Canovaca, padre que en paz descanse. Y fuimos a verlo y fue el que nos animó y fue el que nos presentó a FECO. Y ahí empezamos a rodar. Empezamos las primeras reuniones. No, esto no existía, evidentemente. Empezamos las primeras reuniones en la sede de la empresa de los que estábamos, en un bar donde podíamos, hasta que ya se formalizó el que entramos forma parte de FECO. Ujú. Y a partir de ahí empezaron a cambiar un poquito las cosas. Luego FECO era propietario, entre comillas, de este edificio, nos lo cedió y ya empezamos a hacer las reuniones aquí. De Al esta principio, asociación. como todo, pues claro, las reuniones eran semanales, maratonianas y duras, ¿no? Porque había muchas cosas que hacer, estaba todo por hacer. Y además había que compaginarlo, eso era antes así y sigue siendo ahora así, con el trabajo Así sí, empresarial las reuniones de cada nuestras cual. eran normalmente 8:30, 9 de la noche, hasta las 11:30, 12.
porque cortábamos, claro, porque había que cortar. Ujú. En aquellos momentos, Pepe Palma también estaba en el inicio de aquel equipo. ¿Quiénes más? ¿Recordáis los nombres Sí, de la mira, junta directiva? yo alguno me recordará a Pepe. Estaba José Carlos Cano, Juan Carlos Cano, ¿no? José Carlos. De la sí, de Santa Es Lucía. decir, de Santa Sí, Lucía. Estaba José Antonio, el del surtidor, del polígono. Estaba Isaac Montero, el de material de construcción, Montero. sí. Estaba Joaquín Estepa, Juan Ángel, estaba Juan Ángel Jiménez, de Imal. Lora, Estaba Pepe Lora, por supuesto. Alguno se me quedará atrás, seguro. Pero vamos, creo que éramos 8 o 10 los que empezamos. Está documentado en el diario Córdoba, en una fotografía que hicimos el día que fuimos a firmar los estatutos de pertenencia a SECO. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, pues la verdad es que ellos tenían mucha experiencia, nos lo pusieron todo muy fácil, ¿no? Y fue eso, más que nada un acto protocolario, que entonces no había costumbre o no teníamos medios de hacer nada más que eso. Fuimos a Córdoba, firmamos y nos volvimos. No que ahora a lo mejor vamos, firmamos y nos vamos a comer. Tal. No, aquello Fue más escueto. era todo muy... hay una foto simbólica que a la salida de aquel acto estamos todos debajo del reloj de Caja Sur en De Caja Sur. Los Tejanos. Entonces, esa foto fue el símbolo del primer encuentro que tuvimos todos, la junta directiva, después de haber salido, como dice Pepe, de haber firmado los estatutos, donde realmente ya nos consideraban como asociación, y allí nos simbolizaron en una foto, y es el símbolo de la primera foto de grupo de la junta directiva. Me estoy acordando de la foto Fran Caro, el de Carucón, también estaba al principio. Sí. Lo que pasa es que, claro, como todas las cosas estas, hay mucho movimiento de entrada y de salida más que de entrada. Ya. Sobre todo porque al principio, como hemos dicho, pues eran reuniones, eran duras, eran largas, eran semanales, entonces había que un trabajo y había un sacrificio. Y compatibilizarlo con el Claro, y trabajo, con la compatibilizarlo familia, con todo, claro. No Y- tenían ciertas ayudas que hoy sí podemos disponer, o que luego se consiguieron, vamos, ellos mismos consiguieron luego otra serie de ingresos y convenios y tal por los que se podía contar pues, con un técnico. Ellos se las tenían que arreglar. Sí. Prácticamente el trabajo lo hacían Lo ellos hacían todo, todo. tanto el trabajo administrativo Todo. como las reuniones, como todo. Todas esas cosas que luego han ido facilitando el tiempo, por las tecnologías incluso, porque ahora hacen muchas reuniones telemáticas Claro. o tiramos de temas WhatsApp, de temas cosas para tomar decisiones. Eso ahora facilita un poco más las cosas. Aún así le dedicamos muchísimo tiempo, pero el tiempo que dedicaron ellos a arrancar esto, eso es merecedero de que tengan esta gana de reconocimiento que vamos a hacer. Y todas esas personas que ellos han nombrado, pues que vuelvan a sentir un poco ese sentido de pertenencia y de verse, pues, bueno, reconocido en algo que fue, como ha dicho Pepe, duro y trabajoso y se consiguió para Palma del Río. No nos equivoquemos que esto no es más que se consiguió para nuestro pueblo en general, que hablamos sobre todo del tejido social, del tejido empresarial, pero que ha beneficiado en Sin sí duda. al pueblo completamente. Sin duda, yo doy fe de que eso es así, de que creo que hay un antes y un después para esta ciudad desde el nacimiento de EMPA, porque el tener un interlocutor válido ante las administraciones, ¿no? El tener un referente, quizás, bueno, pues los empresarias que se asocian lo tienen claro, queda mucho trabajo también por hacer para que haya cada vez más gente, afortunadamente EMPA ha ido creciendo y creciendo, pero ¿cómo fueron esos inicios para hacerle ver al pequeño y mediano comerciante, empresario, empresaria, que iba a tener un beneficio si se asociaba a EMPA, ¿no? Ese fue el primer objetivo que nos planteamos. Y yo creo que además lo dijimos por activa y por pasiva, ¿no? Que lo que queríamos era sentar un interlocutor válido con las distintas administraciones y con los distintos estatus de las administraciones públicas. Primero, evidentemente, el ayuntamiento, pero luego había más administraciones públicas en las que nosotros teníamos que tener voz como empresarios. Y yo creo que fue el objetivo que se consiguió, no rápidamente, pero sí en el tiempo, porque fue el primero que nos marcamos
y el que, ya te digo, repetíamos acto tras acto, cada vez que hablábamos de EMPA, el objetivo era ese. Conseguir. Y yo creo que se consiguió. EMPA hoy día goza de una reputación dentro de la administración, tanto local como provincial, que yo creo que se la ha ganado a pulso en los 20 años, y en lo mucho que le queda se la va a ganar mucho más. Seguro. Presidente, ¿cuántos socios tiene actualmente EMPA? Pues Aproximadamente. desde que yo he sido presidente y más o menos en este tiempo, entrada con salida siempre rondamos alrededor de los 200, Ujú. 190 y tantos, 180%. Tiene sus más y sus menos como cada cosa. Sí que es Ujú. verdad que nosotros hemos considerado desde primera hora, desde que tomamos las riendas en nuestro equipo, y seguimos considerando que es una cifra muy baja para un pueblo como para Madrid. Y una cifra muy baja para los esfuerzos que se ponen, tanto por parte de los que aquí trabajamos, como por parte de, como bien decía Pepe, administraciones que nos apoyan, confederación de empresarios que nos apoya y muchos otros órganos que nos apoyan, y que sabemos que necesitamos de que los empresarios parmeños entiendan que este lugar de encuentro y de unión es beneficioso para todos. Más allá de luego los beneficios realmente tangibles que se puedan encontrar, creo que contar con eso en un empresario donde sentirnos cómodos, refugiados, y donde podamos compartir los proyectos que puedan interrelacionar a las distintas empresas, creo que eso hay que hacerlo ver a los empresarios que ese sentido de pertenencia es bueno para en general desarrollar las distintas actividades empresariales de cada uno de ellos. Es uno de los retos Sí, planteados. nosotros seguimos en ese mismo reto, el querer tener socios, con la condición de que el que quiera ser socio realmente sepa que aquí estamos para colaborar. Hay socios que solo trabajan o van en la dirección del beneficio propio, pues quizá a lo mejor este no sea el mejor lugar. Aquí el beneficio es el interés general primero, y después, por consiguiente, el beneficio de cada uno de sus socios, lo que desde la Junta Directiva le va a aportar, y desde lo que en general puede facilitar. Pero ese interés general, al final, de una manera u otra, repercute, ¿no?, en el interés particular, porque entiendo que los problemas, las necesidades, cuando se sientan en una misma mesa varios empresarios y empresarias, suelen ser prácticamente las Sí, lo que mismas. pasa es que el interés general hay veces que no te beneficia muy directamente. Ya. Entonces, cuando me beneficia lo entiendo, pero cuando Cuando no, no lo menos. entiendo. Ya, ya. Esa es otra dificultad. Forma parte En la de que- la idiosincrasia del Palma. Realmente, ¿De Palma solo? sí, nosotros, como dice Pepe, hemos conocido a distintas asociaciones de la comarca y de otras zonas. Esta cifra nunca va a llegar a de nuestro el no tener un grupo lo suficientemente respaldando esta asociación, porque en cualquier pueblo, Fuente Palmera, que es lo más cercano que tenemos, es más pequeño que nosotros y nos implica en el tema de socios. Pero bueno, realmente Palma es como es, y yo creo que después del esfuerzo que hemos llevado a cabo y todo lo que ha transcurrido después de estos 20 años, como dice José Ramón, estamos representando al colectivo empresarial, y si empezamos a analizar con la administración más directa, que es el ayuntamiento, y con las administraciones provinciales, hemos llegado a conseguir muchísimas cosas. Por lo tanto, yo creo que esos logros que hemos tenido con respecto a las distintas administraciones ha beneficiado de alguna manera al pueblo de Palma. Porque cualquier actividad que se hace, se dinamiza la calle Sin duda. y participan distintos colectivos de empresarios. Por lo tanto, nosotros creemos que el trabajo que se ha hecho ha merecido la pena. Yo por lo menos lo considero así. Sí, yo he aprendido los años que llevo aquí un poco al frente, he aprendido que lo que no hemos sido quizás capaces de transmitir, el aporte de valor que ha hecho EMPA en general al tejido empresarial, al comercio, a la hostelería. Hemos hecho muchísimas cosas, muchas cosas desde aquí, desde formaciones, desde actividades en la calle que han repercutido económicamente a muchos tipos de negocios, se han hecho por toda, digamos, por la construcción, se ha hecho para la hostelería, se ha hecho para el comercio, se ha hecho para montones de cosas, montones de actividades. Sin embargo, no hemos sabido quizás transmitir que ese aporte de valor se quedaba en la sociedad de Palma del Río y se quedaba en sus socios. Y a lo mejor eso es lo que el socio no termina de ver. Tenemos
llamémoslo complejo de decir, ¿y yo qué me llevo? Esa frase tan manía y tan, Sí, si tan me asocio, desfasada ¿yo ya, qué, no, qué no, voy a ¿yo qué me llevo? conseguir, no? Mire usted, voy a aprovechar, aquí nadie se lleva nada, es decir, tanto ellos como yo, como la gente, y hablo de mi junta directiva, que es la que tengo más cercana y conozco, probablemente ninguno nos dedicamos a la mayoría de los sectores que son beneficiados económicamente por las actividades que realizamos. Aún así, trabajamos con la convicción de que la unión del resto de empresas es lo mejor que nos puede pasar, no solo a EMPA y a los que están aquí dentro, sino para nuestro entorno, para nuestro pueblo, porque es que no vemos otra forma, porque lo vivimos, como bien ha dicho Pepe, nos interrelacionamos con un montón de asociaciones empresariales de la provincia de Córdoba y vemos sitios donde realmente hay un apoyo y una convivencia entre todos los socios y hay una relación muy cercana entre los socios y una trabajo entre ellos, entrelazan. Si puedo darle, porque conozco una empresa de fuera y puedo recomendar a mi vecino, lo recomiendo. Eso es algo que aquí cuesta mucho trabajo y que, bueno, seguimos trabajando por intentar mejorar que esas relaciones crezcan sanas y podamos llegar a eso. Muy bien. Yo creo que incluso el hecho, desde que nace EMPA, eso ha cambiado también algo. Sí, Bastante. Quizá el hecho de que exista un colectivo empresarial que, aunque no se vea directamente ese beneficio en mi negocio propio, pero cuando se hace un evento, se ve que se llenan las calles, que al final esa economía repercute en otros, ¿no?, negocios y en otros aspectos. Ese pensamiento del que habláis, decía Pepe, es que Palma es Y diferente en ese aquí sentido. teníamos, Yo ya creo que ves, EMPA ha puesto ¿no?, mucho ímpetu en que eso vaya cambiando. No sé si sois aquí conscientes de hemos ello. venido de una asociación de comerciantes que se fundó bastantes años antes que nosotros y duró lo que duró. Fue una época en la que se movilizaba mucho la gente en la calle reivindicando muchísimas cosas, eran otros tiempos. Es verdad que nosotros nacimos en el 2005, pero no me estoy remontando al menos a los años 80. Entonces, eran otra época, más todavía recién acabado la muerte de Franco y estábamos en las reivindicaciones que, como todos sabemos, en los años 70 se empezaron a producir. Entonces, en aquel momento se peleó en esa asociación por algunas demandas muy, muy, muy concretas. Pero aquello llegó también a estabilizarse y desapareció de la noche a la mañana. Y dice Pepe, ya habían cambiado los tiempos, estábamos en los años 90 y esto evolucionaba y tenía mucho más movimiento la calle a nivel empresarial y a nivel general, ¿no? Entonces, era necesario, era necesario. Entonces, como ha dicho él, nos pusimos manos a la obra y tuvimos la suerte de que con el asesoramiento de Marcelino y la ayuda de FECO llegamos a dar los primeros pasos. A dar los primeros pasos hace ya 20 años, que como venimos comentando, esos inicios, esa gestión interna que comenzó hace 2 décadas, ¿cómo ha evolucionado? Porque la cuota de los socios es muy importante, pero también se cuenta con la implicación, ¿no?, a través de convenios de aporte de otras administraciones, pero esto no impide, y además el sello de identidad de EMPA es que es una asociación privada e independiente, ¿no? ¿Cuál es la gestión hoy por hoy y cómo ha evolucionado desde los inicios? Bueno, evolucionado, no sé cómo digamos, lo tendría. Pepe, muy Vamos a bueno, entender. y ahora nos En un centramos en el principio, presente. mira, yo siempre recuerdo, lo hablo mucho con Pepe, la primera reunión que tuvimos con el alcalde Salvador Blanco para decirle que íbamos a formar la asociación. Sí. La respuesta de Salvador fue: espero que ninguno os metáis luego en política. Pues no se ha cumplido del todo, ¿no? Le dijimos, no, no, desde la asociación tenemos una cosa muy clara. No queremos a nadie dentro que esté ni... que la asociación no puede, digamos, tener tendencias ni políticas, Ya. ni religiosas, ni deportivas. Pero decía, no se ha cumplido del todo. Bueno, Bueno, Pepe ya no Palma, estaba. pero ya no está en la directiva, exactamente, es concejal, pero ya no De hecho, está ha en la directiva. habido personas que, estando en la junta directiva, Ujú. han pasado a la política e inmediatamente han dejado Han de formar dejado, parte de sí. EMPA. No ha habido Ujú. las dos actividades. ¿Ese fue el consejo entonces que le dio Salvador Blanco? No, eso fue lo que le dije yo. No, lo de espero que Eso es. ninguno... Yo le contesté eso a lo que él decía, que esperaba que no hubiera Ah, que nos metiéramos en política, porque con la Asociación de Comerciantes
que ha nombrado Pepe, ya hubo un problema de política, de querer hacer un partido, algo de eso. Entonces yo le dije que en ese aspecto tranquilo, porque al menos mientras estuviéramos nosotros, que éramos los que íbamos a hacerla, no iba a haber tendencias ni políticas, ni religiosas, ni deportivas. Aquí viene el del Madrid, el del Barcelona, el del Sevilla y el del Betis. Todos. Y si hay que hablar de fútbol, se habla es también en una cristiano determinada y reunión. el que no lo es. Y el que es de izquierda y el que es de derecha. No, esto está abierto a todo el mundo. Evidentemente, a lo mejor en temas políticos, digamos, la percepción general es más de unas ideas que de otras, porque antes, estoy hablando de hace 20 años, empresarios que fuesen de izquierda había muy pocos. Hoy, afortunadamente, hay muchos ya, muchos, pero en aquella época no había tantos, había muy pocos. Eso no quiere decir que la asociación tuviera tendencia ni a un lado ni a otro, ni que le cerrara las puertas ni a uno ni a otro. Y eso ha sido, yo creo, clave del éxito, una de las claves. Había muchas, pero una de ellas es no implicarnos ni en una cosa ni en la otra. Que no es fácil, por No otro es lado. fácil, no es Que no fácil. es Como fácil. dice Pepe, a mí me tocó tener en la junta directiva a dos personas, concretamente, salió para hacer política en el Partido Popular y después la segunda persona fue alcaldesa de Palmareo. Es decir, que realmente tuvo a Francisco Acosta, que hoy día es delegado de Agricultura, y Esperanza Caro, que estuvo con nosotros y desde el inicio de mi manda. Y a los 2 años parece ser que le tiraron los tejos por otro lado y cambió su... Y lo que sí fue claro y evidente que en el momento que supimos con detalle que iba a dar un salto a otra situación y a nivel político, lo teníamos claro en la junta directiva y No era compatible una cosa con la otra. como tiene que ser. Así que realmente aquí hemos, como dice el PP, aquí hemos acogido a todo el mundo de distintas creencias políticas. Pero que si tú vas a dar un salto, la independencia nuestra está por encima de todo. Y creemos que al día de hoy la seguimos Así manteniendo. sigue siendo presidente. Sí, bueno, yo hace poco también reclamaba eso, ¿no? De la independencia un poco de la asociación, la privacidad de la asociación con respecto a su socio. Siempre, y bueno, ya que nos hemos desviado un poco el tema, luego si quieres volvemos Sí, a lo de la gestión. ya que nos hemos desviado un poco el tema, siempre EIPA creo que debe ser o debería el ayuntamiento encontrar en EIPA un aliado. O sea, un aliado por lo que significa EIPA. EIPA lo que quiere es interrelacionar a socios empresarios. Ser, como bien han dicho ellos, ya se consiguió ser un interlocutor válido. ¿Qué más puede contar el ayuntamiento con EIPA que para ser un aliado? Así, si el ayuntamiento tiene ideas de algún proyecto, oye, ¿con quién va a contar? Cuenta con los empresarios, cuenta con nosotros, consulta, ¿no? Porque a veces creo que los políticos se nos pierden un poco con esas competencias políticas que tienen en dejar de consultar o preguntar o informarse. Y una de las cosas buenas que tiene la Asociación de Empresarios es que cuenta con una red de socios que conocen la realidad de la calle totalmente, la realidad de los polígonos industriales, la realidad de lo que está sucediendo en las obras, la realidad. Oye, creo que podríamos ser un órgano consultivo genial para los distintos proyectos que presentase en la administración pública y creo que eso no se debe de perder. Aún así, nosotros tendremos que ser totalmente independientes y totalmente ajenos a las decisiones que ellos vayan tomando en el aspecto de que nosotros no tenemos por qué influir, pero sí podemos informar y sí podemos pedir que se nos tenga en cuenta en muchas ocasiones, que creo que un poco sería de recibo, ¿no? Tener esa capacidad de reunir esa información que aquí está concentrada en nuestros socios y que para nosotros es mucho más cercano, mucho más sencillo llegar a conocer esas realidades porque se están dirigiendo a la asociación de empresarios, ¿ves? Y no al concejal o a la alcaldesa que a lo mejor pues no le cuentan toda la verdad que luego cuentan, como yo digo, en la barra del bar, pero que a nosotros sí nos la cuentan, ¿no? Entonces, creo que ahí puede seguir siendo, dentro de la independencia, un gran aliado
de quien quiera mejorar en los Ujú. aspectos económicos para arriba. Muy bien. Y para que no se quede en el tintero la pregunta que hacíamos, ¿no? De, La de lo, de la gestión interna, del valor de esas cuotas, de los socios, de los convenios que gestión se firman. interna entendía que con ellos tuvo que ser igual de dura que ahora, porque no había lo que hay hoy a la hora de, pues, de generar una remesa desde un ordenador, no había métodos de meterte, sino que con cartilla y dinero en mano habría que ir haciendo esos controles. Hoy en día, bueno, gracias al convenio que lograron firmar, ahora no sé en qué año sería. Yo creo que fue el segundo año de mandato, más o menos. Ya fue cuando, bueno, ya lo habíamos obtenido con Pepe en un principio, en momentos concretos, pero ya nosotros llegamos a tener la suerte de firmar un convenio, una gran cantidad para todo el año. Es decir, que realmente nosotros aseguramos, porque uno de mis retos fue al entrar, porque Pepe, cuando estábamos con Pepe, teníamos una persona 5 meses, se nos iba y teníamos que andar inventando a ver cuándo venía otra para que nos eche una mano, porque nosotros un poco veníamos a resolver cosas, pero lo que no nos podíamos meter en la oficina a hacer papeleo. Entonces necesitábamos una ayuda de un técnico que nos sacara cosas adelante, por lo menos todo lo que se trabajaba en la junta directiva, ¿no? Entonces yo cuando entré, en un momento dado, eso ya estábamos un poquito más consolidados y yo obligué un poco a la junta directiva en aquel momento de que hubiera una persona con continuidad. En aquel momento estuvo Rosaura, tuvo 2 años y más o menos le damos a ella también una tranquilidad de que se ponía a trabajar y no iba a estar 2 meses siempre con el miedo de cuándo va a estar, 2, 4 meses. Entonces un poco aquello fue los inicios, ¿no? Y a partir de ahí ya lo consolidamos los 2 años con María Ángeles. María Ángeles la ha estado todo el tiempo hasta que acabamos el matarlo, pero eso suponía el haber conseguido con el Un ayuntamiento convenio. unos ingresos que nos daba la tranquilidad de tener una persona con más continuidad y yo creo que el día de hoy se sigue manteniendo. Y eso fue fundamental. Sin el convenio, evidentemente, el paradigma sería inviable. Con las cuotas de socios, además son accesorias, que llevan sin subirse. Pero no sé si desde el principio. Al principio, llevamos La con misma cuota la misma durante los cuota, 20 años. 20 años, 10 20 euros. años, 10 euros. No llegamos a cubrir, evidentemente, para nada. Es algo que, bueno, habrá que ir pensando en unos años, porque con 10 euros no se Es hace simbólico. absolutamente nada. Da miedo hacerlo, ¿eh? Pero Y la cuestión es que es así, y yo pertenezco a otra junta directiva más ociosa, más historia, y es verdad y que pagan más cuota, a lo mejor. No no, pero cuesta más trabajo, pero sin embargo se hace y a lo mejor no tiene tanta repercusión, lo hacemos cada año, 1 eurito, 2 euritos, pero hay que hacerlo. Pero aquí parece que nos da un poco de miedo porque como cuesta tanto trabajo Hasta un atraer socio. un nuevo socio, dices que como subamos una cuota, pero es que son 10 euros que a día de hoy 10 euros mensuales. mensuales que cobramos trimestralmente. O sea, con eso sería inviable hacerlo. Gracias al convenio que hay con el ayuntamiento se puede sostener gran parte de todo lo que hacemos anualmente. Y lo que necesitamos realmente es más socios, no es subir la cuota. No necesitamos que quienes estamos paguemos más. Claro, es que es una cuota que ya cuando se puso por baja, por miedo. La pusimos bajita. Eso hay que cambiarlo. Hace 20 años. O sea, que Eso- imagínate cómo me está ahora. perdonen los socios, pero eso hay que actualizarlo, que el IPC hay que actualizarlo al Ese menos. miedo nos lleva a que parezca que tiene menos valor todo aquello Todo que lo se que hace. se- Eso iba a decir yo. Y Mm, quizás sea uno de los inconvenientes también, ¿no? O sea, que Pero, no valoramos realmente lo que ofrece para el resto del año. claro, porque ¿cuántas actuaciones no se hacen? ¿Cuál fue la primera? ¿Te acuerdas, Pepe? La primera Pues, actuación que se hizo así ya con el logotipo de EMPA. Esto viene de la mano de la Asociación de Empresarios. eso fue una feria en el paseo, que tú te La acordarás de las, también, la de las cortinas, ¿no? con las lonas. Las lonas que Sí. nos llovió el primer día, lo más grande, las lonas rajadas, los otros. En fin, el primer día lo pasamos mal. Bueno, nosotros y todos los que estaban allí con su... Eso fue multisectorial. Ese fue multisectorial. Mm. Luego la segunda fue la feria de la tapa, la primera feria de la tapa, que esa nos pegó por todos lados, con el agua Porque también. llovió muchísimo. Llovió mucho, las lonas se calaban. Encima, el día siguiente, que ya salió un poco bueno, la organización de los tickets para comprar para los distintos stands era un embudo, era un cuello de botella impresionante. Bueno, aquello
nos pegó por todos lados. Pero de eso aprendimos. Claro, De eso claro. aprendimos muchas cosas y luego ya otras ediciones que se han ido haciendo no ha habido tantos inconvenientes. Le conseguimos en esa segunda, creo que fue al alcalde José Antonio Ruiz Almenara, que era en esa fecha, que se comprometiera a hacer una mejora que hizo el centro Centros de de congreso. congreso, que bueno, a mucha gente parece que no les pareció suficiente, pero yo tengo que decir, además lo pueden corroborar ellos, que cuando se hace una feria, para llenarlo cuesta mucho trabajo, pero mucho trabajo, ¿eh? Entonces, digo yo que no está tan mal dimensionado. A lo mejor mal diseñado, ¿vale? Eso me gustan los colores. Ujú. Pero que no podemos pensar en cosas tan magníficas y tan grandilocuentes cuando luego la realidad, En la ¿quién que la es. llena? ¿Quién la hace rentable? Ujú, ujú. ¿Entiendes? De aquellas ferias que recuerdas a otras que actualmente, ¿no?, se celebran de la mano de EMPA, esa Feria de la Tapa, si se comparan las fotos, ¿no?, de la primera y de las de ahora, esa evolución es palpable. Lo del primer día no lo Gra pongas, la foto. Esa es mejor no ver la foto. Bueno, pero todo tiene un inicio, ¿no? Y de ahí, como bien dices, se aprende, de los errores y de las cosas que siempre tienen, ¿no?, Sí, sí. áreas de mejora. Hecho, después de Y 20 años, nosotros incluso repitiendo actuaciones también nos equivocamos, porque tenemos consideraciones de que algo así el año pasado funcionó y este año ya no funciona y es un error completo. El tema de prueba y error, esto es porque además inventamos cada año darle una vuelta de tuerca a las cosas para hacerla distinta, para hacerla llamativa, porque hay algo que hay que, cada vez que haces algo, intentas de que sea atractivo para quien va dirigido, para quien tiene que participar en ella y trabajarla, para quien quien tiene que llevarse beneficio, para que el público acuda, para que sea interesante para el público. Entonces, aún así, muchas veces pues, se pueden llevar a cometer errores. Es verdad que eso lo sabrán ellos, que cuando terminas un evento de este tipo y las cosas han salido medianamente bien y se logran los objetivos, es muy satisfactorio. Ahora, antes de y durante, muchas puntadas, ¿no? es un sin vivir. Yo no Sí, sé, es un- porque además yo creo, y yo lo he dicho muchas veces, y se lo he dicho a muchos empresarios, porque protestaban, es que ha venido poca gente, es que he vendido poco, es que tal. Yo decía, no, no, es que el concepto de feria lo tenéis equivocado. Esto no es un fin de semana para vender, esto es un fin de semana para De mostrarte, promoción, de promoción, que efectivamente. vendes mejor, pero si no vendes, tú lo que tienes que valorar es si tú te has mostrado al público, cómo te has mostrado y qué has hecho para difundirlo. ¿Que ha tenido rentabilidad económica? Mejor. Que no, ese no era el objetivo. La feria, su objetivo no es económico. Pero esa promoción que ahí queda, ¿no? Es Ahí queda. darle esa Y el promoción. atraer, y no solo para el empresario o la empresaria, sino, como bien se ha dicho, para Palma del Río, para la comarca, porque al final hay gente que viene a disfrutar de Sí, los eventos, bien sea la Feria de la Tapa, bien sea cualquier otro. Ahora, hace poco, ¿no?, también ha sido la Shopping Day. Yo estoy mucho más por decir día de compras o noche de compras, que eso lo hemos dicho muchas veces también, ¿verdad? Pero en cualquier caso el evento es el mismo. Y al final, la repercusión y el beneficio es más general de lo que pueda parecer a priori. Sí, al final lo que pasa es que tampoco tenemos los medios suficientes, como yo vengo reivindicando desde que entramos, no tenemos medios suficientes para valorar, hacer una valoración económica de aquellas De lo que actividades que se supone, ¿no? realizan, ¿no? Tanto de lo que se pone sobre la mesa para que se lleven al lugar, como de lo que se mueve económicamente, ¿no? A lo mejor en la Feria de la Tapa, pues bueno, lo tenemos más localizado y somos capaces de sacar los números más Ujú. adecuadamente. Luego no se llevan a decir públicamente porque a lo mejor los que han participado les parece que no está bonito que se sepa. Bueno, pues vale, pues no diremos nada, pero que el número de etapas ya dice el número total de lo que se ha vendido, ¿no? Pero cuando se pone sobre la mesa, pues bueno, funciona. También es verdad que las actuaciones en 20 años pues han cambiado mucho. En general ha cambiado todo en 20 años. Ha cambiado, pero no solo para las actuaciones que se van a hacer, ha cambiado, como decíamos antes, desde la manera de hacer las reuniones, porque no había una tecnología como hoy de hacer reuniones telemáticas o de hacer tal, pues todo ha cambiado. Y de hecho ha cambiado en muchos de los comercios, porque vemos que comercio, hablo de los comercios por ejemplo, es muy difícil sostenerse hoy en día contra lo que luchan diariamente de internet y tal,
pero vemos que hay comercios que no es que sobrevivan, aparte de sobrevivir, se han adaptado a los nuevos medios, a los nuevos métodos de venta, de consumo y tal, y están siguiendo adelante. Pues igual el que no se ponga las pilas, pues se quedará. Pues con los eventos pues nos pasa un poco igual. Han tenido un tiempo de vida donde han sido espectaculares, otros van a seguir siéndolo por lo que implican y otros irán cambiando con el Hay tiempo. que adaptarlos. Y habrá que ir adaptándolos y desaparecerán para disgustos de algunos y para gustos de otros. Pero eso tiene que ser así. Son 20 años de evolución y los eventos y las cosas que hacemos pues tienen que ir evolucionando igualmente. Ujú. ¿Qué eventos recordáis así con más, Pepe Muñoz? Ahí están los premios EMPA de los que hablaremos también, que han sido momentos pues muy emotivos, porque hemos visto cómo empresarios, empresarias han sido distinguidos por su labor, ¿verdad? Y acompañados además por su familia. Hay un gran tanto por ciento de empresas de esta localidad que son empresas familiares, pero de todos los que se han celebrado, estando, bueno, pues al frente de EMPA, ¿cuáles recordáis así con, no sé, Hombre, yo como entrañable sí, recuerdo los premios EMPA los EMPA? porque eran, creo recordar, 4 categorías en el principio. Por cada categoría eran 3 finalistas y había habido en algunas categorías 5 y 6, con lo cual quiero decir con esto que eran muchas empresas las que estaban involucradas Ujú, en el premio. No se sabía de esas 3 nominadas, no se sabía el ganador hasta la última hora de la cena que se ujú, organizaba. Y como entrañable yo eso porque han pasado empresas que hoy día ya no existen, han pasado empresas que hoy día persisten, han pasado empresas que por generaciones han desaparecido, en fin. Yo creo que han pasado muchas las empresas más principales en varios aspectos de Palma del Río, ¿no? ujú, ujú. Como, como hacía actividad que generaba tensión, las ferias, sobre todo las ferias de la tapa, Ujú. por lo menos en la época primera, Sí, sí. eso Sí, era, ya eso que va a decir, eso viendo la cara del era, presidente actual, ¿no? eso era 2 meses sin vivir. Sin Tampoco es de comer. pero, Sí. es muy gratificante nominar a una empresa que estaba en sus etapas final de vida, es decir, que fuera ya más o menos aguantando en su negocio porque no había más remedio y tenían edad ya para estar jubilados, ¿no? Es decir, que nominar a una persona de esas características era verlos allí llegar, iban La familia entera. La familia entera, y si mucha. además le dabas el premio, no te digo nada. Es decir, que hemos tenido la suerte de saber elegir. Es decir, que le hemos dado nominaciones en principio a mucha gente, Ujú. pero premios a muchos. Y las caras de satisfacción después de una noche de haber compartido meses antes, como suele decir, y subir allí para la. Tú has estado presente en muchas de En ellas y muchas lo de vas ellas. viendo. Un Pero momento, sí. aquello Casi todas. para Sí, casi nosotros, todas. y yo hablo en primera persona, a mí ha sido eso muy, muy, muy emotivo. Y me siento muy contento de haber hecho pasarle buenos ratos y un reconocimiento a personas que se lo merecían con creces. Y para mí eso era así de fundamental. Ujú. Yo tengo muy buenos recuerdos de esas noches Y y ahí me quedan, acuerdo con mucha frecuencia. y ahí quedan, ahí quedan. Nosotros fue un momento evolutivo el tema de Sí, yo compartí con Pepe la del 2020, no se pudo hacer, por la no pandemia. pudimos hacerla por el COVID. El 2021 sí la hicimos y nosotros Lo hicimos. con anterioridad, creo, No, a posteriores, primero del 22, ya estábamos cerrando el COVID porque yo me tenía que abrir en el 21. No, fue en el 21, en el 21. Y se pospuso y se hizo ya de otra manera, en el coliseo, con las mascarillas, creo que fue un show. Y recuerdo que, hombre, para mí Y fue de ahí- motivo además porque yo le di el premio ya que hacíamos de Solera o no recuerdo. Y recuerdo haberse lo dado por grandes amigos míos como son Miguel Abuelita y Toñi. Ujú. Y hombre, fue un acto muy bonito. Luego nosotros evolucionamos un poco a los encuentros de Navidad que Ujú. intentamos hacer, hicimos un par de ellos. La verdad es que muy bonito, el de Garrison fue muy bien, que fue interactuar entre nosotros los socios muchas veces,
que al obligarnos un poco a ponernos allí, estuvo fundida. Yo creo que la gente le gustó aquel formato mucho. Después hicimos otro en el Lío con una charla y tal. Y en Sí, aquellos hicimos unos pequeños reconocimientos a dos empresarios. Uno fue también bastante emotivo, fue a Mariano del Licería Michelangelo, estoy jubilada. sí. Y fue un momento bonito también. Ujú, ujú. Y como decía antes, hemos ido evolucionando y hemos ido dándole, pues a lo mejor otro aspecto a ese encuentro navideño distinto al de los premios. Eso, pero sí que es verdad que hay que reconocer que las galas que se hacían, pues sobre los premios, eran muy, muy bonitas, muy llamativas, y además se ha reconocido el trabajo de mucha gente De durante muchísima muchos años. gente, de muchísimos empresarios y Sí, empresarias, sí, 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 de esta localidad. Bueno, localidad que, como decíamos también al inicio, EMPA tiene la mirada puesta también en la comarca, en la provincia de Córdoba. De Seco se ha hablado también, porque fue un puntal importante, ¿verdad? Ese encuentro y para que EMPA surgiera, naciera. Hoy por hoy, ¿cuál es esa relación entre EMPA, la Asociación de Empresarios de Palma del Río, y los colectivos empresariales que tenemos en la Vega del Guadalquivir? Y también a nivel provincial, ¿cómo se trabaja? Eso ha crecido muchísimo, porque cuando yo entré ya había un primer encuentro entre las asociaciones empresariales del Valle del Guadalquivir, que a través del Grupo de Desarrollo, el Grupo de Desarrollo GDR, era el que pivotaba aquellos encuentros y tal, y que con los años pues fuimos capaces incluso de sacar unos trabajos comunes entre todas esas asociaciones del Valle. El evento que hacemos, que será ahora próximamente, que es el de la Green Week, que es Ujú, una semana ujú. que se hace en 9 municipios, si no recuerdo mal, o incluso más, Sí, del Valle de Guadalquivir, donde se trabaja un poco eh, para frenar un poco las compras del Black Friday a través de Internet y las grandes plataformas. Oye, pues llevárnoslo está la al fecha ya puesta para el comercio. evento, No la tengo todavía. pero está a punto, ¿no? Sí, viene siendo en el tiempo del Black Sí, Friday, noviembre y sí. tal. Y bueno, un poco contrarrestar esas compras que se van hacia internet, bueno, pues a ver si las acercamos a los comercios locales, a las compras locales, que eso es un poco genérico a todo tipo de, abierto a todo tipo de comercio, a todo tipo de venta, ¿no? Ujú. Y llevar a cabo esas interrelaciones entre asociaciones empresariales nos ha dado mucho crecimiento. Este año pasado un encuentro de asociaciones empresariales del mundo rural, ahí en Font de Sí. Palmera, Ujú. y la verdad que fue bastante interesante, porque allí, bueno, pues entre otras cosas estaba la Confederación de Empresarios, entre otras cosas estaba la Asociación de Jóvenes Empresarios, la ADEAE, con la que estamos manteniendo también conversaciones y estamos intentando bueno, pues, de colaborar con ellos, para que creo que también en Palma se está generando empresarios jóvenes que hay que atraerlos, que conozcan el mundo asociativo, si no en EMPA, pues al menos que conozcan, puedan Ujú. encontrar un sitio donde encontrarse cómodo. Seco, AGE, Grupo de Desarrollo, en fin, hay infinidad de otras asociaciones y otros organismos con los que colaboramos constantemente, de los que nos nutrimos constantemente, y a los que algunas veces incluso nosotros aportamos también soluciones. En este encuentro que te digo, habíamos asociaciones de toda la provincia de Córdoba, de algunas de Sevilla, de Málaga, creo que había una de Ronda, en fin, y al final compartes un día, compartes experiencias, conoces distintos casos de éxito, conoces distintos problemas que surgen en distintos sitios, que algunos son muy comunes, otros muy parecidos, para algunos no sabemos darle solución, y las he encontrado En otro. en un café, en una de estas reuniones con una asociación de otros. En ese aspecto, EPA quiere seguir abierto a colaborar con estas distintas asociaciones y seguir formándonos. Si ya es difícil trabajar en nuestro pueblo y con el tiempo que tenemos para dedicarle aquí, imagínate ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, Pero son importantes. a ver si encontramos algún presidente honorífico que se quiera apretar y vaya tomando nota. Tomad buena nota los Pepe Muñoz y Pepe Palma, para seguir por esa senda. Es cierto que sin los cimientos, ¿no?, puestos hace 20 años, de lo que ahora estás hablando, ¿no?, de esa apertura a la comarca y de encontrar esas sinergias también en otros colectivos empresariales, pues no sería posible sin ese trabajo previo, sin aquellos sofocones, ¿no?, montando las lonas para la primera feria, y sin aquellas reuniones maratonianas donde las tecnologías o bueno, las reuniones online brillaban por su ausencia y había que estar, ¿no?, pues al pie del cañón. oye, hay Veo a Pepe con documentos. la mirada pensativa, ¿no? Está visualizando qué exactamente. Estoy, porque hay incluso documentos gráficos Sí. con una carretilla, un palé montado a 4 metros de altura y amarrando las lonas
con los alambres para que no entrara el agua por los laterales de la caseta municipal. Efectivamente, las hay, esas imágenes, no, pero bueno, Es que hemos- ahí están, siempre es tiene que que haber lo justicia. hacíamos nosotros todos, que no teníamos más recursos. Ujú, Es que los propios nuestros, ujú. los 8 o 10 que estábamos en la junta directiva, era lo que nos teníamos que encargar de todo. Todo eso se quiere premiar en este 20 aniversario, ¿verdad? Sí, El que trabajo. Hay que reconocerlo. Es que lo que está contando Pepe, es que hoy día hemos conseguido no ser nosotros los que estamos aquí en su pala, sino, hombre, pues poder de algún modo pues, contratar a distintas empresas que nos hagan las carpas, esto, lo otro, que se ha conseguido gracias a todo el trabajo que hicieron ellos previamente, demostrando que aquellos eventos pues, tenían una viabilidad, una rentabilidad y un beneficio para Palma del Río. Eso nos recoge el ayuntamiento, se da cuenta, lo recoge el Ujú, se da cuenta, colaboran con nosotros para que eso pues, lo ujú, podamos hacer, pero de un modo más profesionalizado y externalizando eso. ujú, Nosotros tener que la junta directiva aportar tiempo, aportar el trabajo, aportarlo todo, hoy día es inviable. El ritmo que llevamos de trabajo también ha cambiado en 20 años a peor, porque corremos más. Sí, Siempre digo que desde a que peor. tenemos el móvil vamos a peor, somos más esclavos, vamos más a prisa, vamos más corriendo y tenemos aún menos tiempo. Hemos quitado tiempo de las reuniones, pero no tenemos más tiempo para hacer tampoco mucho más. Y sí que es verdad que con los cimientos que ellos montaron, hoy en día puede salir todo esto hacia adelante, podemos verlo pues, Ajá. palpable en cada día. Efectivamente, para seguir haciendo estas cosas tenemos que seguir contando con apoyos de distintas administraciones, eso está claro. Es fundamental. Pepe Muñoz y Pepe Palma, cuando miráis a la EMPA actual, la del 2025, ¿qué veis? Hombre, pues yo me siento orgulloso de el granito de arena que aportamos en su día y veo que va evolucionando. Es verdad que siempre quiere más, si no, no seríamos empresarios. Siempre queremos más. ¿Se puede más? Bueno, pues con los medios que hay, seguramente no. Entonces lo primero que necesitamos son más medios para poder hacer más cosas. Eso lo podrá corroborar Ujú, el presidente actual, pero eso es así siempre. Yo sé que puedo abarcar más cosas, pero necesito más medios. ujú. Entonces, si no tengo medios, no puedo abarcar más cosas. Nosotros, me estaba acordando, con los medios que teníamos cuando tuvimos, no sé si nos costó aquello 2.000 pesetas de la época, hicimos unos pies de madera y unos tableros que los poníamos en vertical y esos eran los stands. Con eso cortábamos los stands, los montábamos nosotros el día de antes. Íbamos, los repartíamos, los poníamos y luego los recogíamos y los guardábamos nosotros. Sí, Sí, sí. todo. Pepe Entonces Palma, ha evolucionado en todos los en aspectos. todo, ¿Se puede más? Sí, con más medios. con más medios. Pepe Palma, ¿cuál es la Ha mirada dicho Pepe, de... indiscutiblemente yo me encuentro satisfecho. Si esto sigue funcionando, será por algo, ¿no? Entonces hay que reconocerle un poco la labor. A mí me agrada de que a José Ramón lo convenciera. ¿No? ¿Te costó mucho Nos trabajo? costó mucho trabajo. Sí. Que realmente llegaba el periodo de tenernos que ir, porque lo mismo que Pepe dijo, 8 años, yo también me lo planteé. Yo siempre he tenido muy claro que aquí se entra para trabajar con los demás y hacer que esto progrese. Pero simplemente, si tú esto lo mantienes queriendo estar aquí y no irte, lo haces tuyo. Y esto no es tuyo, esto es de un colectivo. Entonces, nos habíamos propuesto 8 años y llegaba la fecha de irse y nos daba una pena no poder tener claro quién podía relevarnos. Y una suerte, Francisco Zaya y yo, de que era De convencerlo. una suerte de convencerse. Y para nosotros fue una satisfacción muy grande y a día de hoy lo vemos como él dice, con los cambios que ellos consideran que hay que hacer en estos momentos, que la cosa ha cambiado mucho, pero que realmente si sigue manteniéndose viva la asociación, Ujú. para mí es un logro y eso te lo tengo que agradecer, lógicamente. ¿Y la mirada del presidente a
esta asociación en este momento y la mirada hacia el futuro también? Yo ¿Cuáles son en los este retos? momento estoy muy de acuerdo con Pepe, como él decía, yo como empresario y como incluso estando dentro, yo quiero más. Ya me decían en una asamblea, me decía un socio que no había solicitado una subvención tal y otro socio. Y recuerdo que le contestaba yo a aquel socio, digo, yo no necesito más dinero, yo necesito más manos. Y cuando Pepe se refería a medios, yo esos medios, que Sí, son sí. los que yo necesito y quiero, son más socios. Desde aquí se pueden hacer muchas cosas si hay gente implicada, si hay socios que vienen con demanda y que vienen con cosas que se pueden hacer. A veces tenemos ya un calendario de cosas por hacer cada año que nos planteamos, a la que al debernos a ese convenio también que recogemos, donde nos comprometemos a una serie de actividades, tenemos que llevarlas a cabo, evidentemente, sin lugar a dudas, porque nos hemos comprometido. Pero que se pueden hacer mil cosas más y a la que nosotros estamos dispuestos a hacer más, sería con más medios, con más socios. Esos más socios y esos más Económico y humano. nos permitirían económicamente pues, a lo mejor tener otro tipo de técnico o incluso otro técnico más, poder ayudar ya en cosas administrativas a nuestros socios, Ujú, estar mucho más encima de cualquier tipo de ayudas, subvenciones que salen de Junta Nacional, poder tramitar, poder hacer mil cosas más, mucho menos a lo mejor ya no tan visibles como eventos y tal, pero sí que realmente repercutan en el día a día de las distintas empresas. Pero para eso necesitamos que los empresarios estén aquí con nosotros y nosotros podamos hacer esa labor de ayuda común para todos ellos. Pues yo creo que podíamos terminar con ese llamamiento por parte de los tres, de Pepe Muñoz, de Pepe Palma y del actual presidente, ¿no? Ya no a los socios que sí que han creído en EMPA, aunque pues lógicamente ese apoyo debe seguir siendo una realidad, sino a aquellos empresarios, empresarias que quizá no lo tengan todavía tan claro, ¿no? Pero que se lo piensen y que de alguna manera el unirse, la unión hace la fuerza, como bien dice ese lema, ¿no? Tan repetido, pero no por ello tan importante. Vamos a aprovechar este momento, Pepe. Yo lo resumiría en una frase. Pertenecer a una asociación, pertenecer a EMPA, Ujú, no te hace perder nada. Y sí ganar algo, o mucho, depende. ujú. Muy bien, no hace falta añadir más. Pepe, Palma. La asociación, en un momento dado, yo en lo que me tocó vivir, me agrada enormemente porque supimos en aquel momento con la interlocución, con la administración más cercana, fue el ayuntamiento, cada vez apuntalar un poco más en el tema de los recursos. Entonces, el conseguir el montante que llegamos a conseguir, porque con Pepe fue muy difícil, eran otros momentos, pero ya cuando llevamos 10 años forzábamos la máquina y se nos escuchaba. Es decir, que realmente aquel momento nos sirvió de algo. Entonces, demostrarle a los socios que realmente hemos trabajado aquí para fortalecer cada día más esto. Y los que están ahora lo están intentando igual o más que nosotros. Pero que realmente hay que implicarse porque es una pena que en un momento dado no se reconozca el esfuerzo que desde aquí se hace. Porque trabajamos para los socios. Y esta es la casa de los socios, de los empresarios palmeños. Yo siempre lo decía cuando hacía algún tipo de reunión y nos veíamos aquí, bienvenido a la casa del empresario palmeño. Y yo así lo considero. Me ha tocado vivir unos años buenos, porque es verdad que yo me he implicado mucho y se han conseguido cosas. Y yo quiero que se sigan haciendo esas cosas y el equipo que hay, por supuesto, está implicado Ujú. lleno en que eso Con se más hace. recursos humanos, Lógico, técnicos y lógico. económicos, ¿no? Apretar un poquito. Presidente, para Bueno, cerrar. yo para cerrar lo único que de aquí, bueno, pues mandar un mensaje, como decía, porque necesitamos esos medios que esos son socios, lo que nosotros necesitamos son socios. Eh, Hacer verle a socios, gente joven, gente que ha montado negocios, ha emprendido hace poco, y sobre todo el que emprende hace poco está en un ambiente muy frío, muy solo, que sabemos todos los que hemos pasado por ahí al principio, pues que aquí puede encontrar un lugar. Creo que esa intergeneracionalidad que pueda haber en EMPA de ellos, incluso con mi generación y con generaciones más jóvenes, Ujú. se puede crear un diálogo muy nutritivo que va a enriquecer a todas las empresas palmeñas, porque el joven puede escuchar la experiencia y los experimentados pueden recargarse las pilas de la energía que tienen los jóvenes, las buenas Ujú. ideas nuevas, y creo que podemos con eso lograr una asociación mucho más fuerte. Así que nada, un llamamiento a que todo el que quiera pues
que aporte, como decía Pepe, aquí no se pierde nada, pero sí se le aporta mucho a su empresa y al resto de la economía española. Pues presidente de EMPA, José Ramón Rúger, y anteriores presidentes, Pepe Muñoz y Pepe Palma, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber Gracias a contado ti. con mi presencia para este Gracias, José. momento tan importante para la Asociación de Empresarios de Palma del Río y, en definitiva, para Palma del Río en general. Lo he dicho a lo largo de esta charla, de esta tertulia. Yo creo que hay un antes y un después, no me cabe ninguna duda, en Palma, desde que hace 20 años nació la Asociación de Empresarios y Empresarias de esta ciudad, de Palma del Río. Muchísimas gracias, enhorabuena y a por otro mínimo 20 o 40 años más. Gracias. Gracias.